Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: Juan el Bautista, y hay quienes dicen que Elías, y otros que uno de los profetas. Entonces él les preguntaba: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Le responde Pedro: Tú eres el Cristo. Y les ordenó que no hablasen a nadie sobre esto. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte, y resucitar después de 3 días. Hablaba de esto claramente. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero él se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita primero a encontrarnos con Él, es decir, a tener una experiencia de su amor que nos transforme verdaderamente en hombres y mujeres de fe. Y por esto el Señor Jesús hoy también nos pregunta a todos, a ti y a mí: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí, este es el secreto de la vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? San Francisco de Asís nos decía que nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida. Aquí está el secreto de nuestra vida. ¿Quién es en verdad Jesús para mí? ¿Quién es en verdad Jesús para ti? Debemos tener claridad. El discípulo necesita tener claridad de quién es Jesús, porque solamente así puede seguirlo. La segunda cosa que nos dice el Señor Jesús es la invitación a seguirlo, porque solamente el que tiene claridad de Él puede seguirlo. El Señor nos dice: quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. También el Señor nos dice que esto no es fácil. Pedro va a recibir una gran reprensión de Jesús. Pedro había dicho: tú eres el Mesías. Pero cuando Jesús anuncia todo el sufrimiento, la cruz, Pedro lo lleva aparte y trata de disuadirlo. Jesús dice las palabras más duras que puede escuchar un discípulo: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Tal vez el Señor podría decirnos lo mismo a algunos de nosotros. Muchos de nosotros no juzgamos según Dios, sino según los hombres. Nuestros criterios no son criterios del Evangelio, sino son criterios del mundo, criterios de los hombres, de poder, de placer, de tener. A Pedro le fue muy difícil aceptar el camino de la cruz, como también a muchos de nosotros nos es difícil. Pedro y los demás no entienden que Jesús ha venido no a ser servido, sino a servir, a cumplir su misión con una solidaridad plena con la humanidad. El Señor tiene que pasar por el dolor y la muerte, y nos va a salvar precisamente con su muerte, con su entrega total. A Pedro y a nosotros muchas veces nos gustan las palabras suaves de Jesús, las consoladoras. A Pedro le gustaba tal vez el monte Tabor, la transfiguración, pero no quería entender todavía el sentido del otro monte, el monte Calvario. A nosotros nos gusta a veces la comodidad de la vida cristiana. La vida cristiana tiene cruz. Ojalá y le encontremos sabor al Calvario. Hay que pensar cuántas veces tomamos esta actitud de Pedro, de ponernos delante de Jesús y decirle lo que tiene que hacer Él. Cuántas veces nos aferramos a un proyecto sin preguntarnos si es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, es decir, que nosotros queremos hacer nuestra vida sin Dios. Decimos que tenemos fe, pero nuestras obras dicen lo contrario. El apóstol Santiago nos dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Creer en Jesús no solo hay que hacerlo de palabra, sino viviendo según su estilo de vida. Quien cree en Jesús tiene que vivir como Jesús. El apóstol nos invita a que manifestemos nuestra fe con la vida, con las obras. No basta con que digamos que creemos en Jesús, sino tenemos que aceptarlo en serio. Tenemos que seguir sus huellas. Tenemos que exigirnos en el camino de la cruz. Pedro irá madurando poco a poco en su conocimiento de Jesús. También nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Y así a veces nosotros somos muy superficiales en el seguimiento y buscamos la comodidad de las cosas fáciles, pero también a nosotros en el crecimiento vamos a descubrir la belleza de la cruz, la belleza de la pasión, para así poder llegar a la belleza de la resurrección. Pedro inclusive traicionó al Señor, es decir, lo negó. Nosotros también en el camino de la vida, buscándonos a nosotros y no teniendo claridad de quién es Jesús, lo podemos negar muchas veces en nuestra vida. Pero aprendamos también, ya sabemos la vida de Pedro.
para decirle al Señor: Señor, gracias por reprenderme y por decirme: apártate de mí, Satanás, porque tú lo sabes todo, Señor, pero tú sabes que te quiero. Hoy Jesús nos invita a seguirlo como verdaderos discípulos, es decir, hacer la opción por Él. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y a Cristo se le sigue conociéndolo y amándolo cada día más para poder servirlo en el hermano con nuestras buenas obras, sobre todo en el hermano más necesitado. El apóstol Santiago nos invita, como ya hemos dicho, que la fe la manifestemos con las obras. Seguir a Jesús entonces nos lleva a una opción permanente por Él. Jesús nos dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Optemos cada día por Jesús, y que el alimento de su cuerpo y de su sangre en cada Eucaristía fortalezca cada día más en nosotros la fe, el gozo de seguir a Jesús, el gozo de seguirlo y de servirlo. Y así manifestemos este gozo con acciones de fraternidad y de justicia en favor de nuestros hermanos. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Un abrazo, que el Señor les bendiga y que cada uno de nosotros diga: caminaré en la presencia del Señor. Feliz domingo, feliz convivencia familiar.